por la bienvenida. Un saludo a los hermanos ahí congregados en el templo de nuestra congregación. Pueden tomar asiento, hermanos. Ya están sentados, ¿no? Muy bien. Saludos también a los que están viendo por Facebook. Se extrañarán verme en pantalla esta mañana, no en vivo y en directo. Y es porque hace unos días a nuestra hija mayor la detectaron COVID positivo. Así que aunque no tenemos los protocolos de caso porque no queremos contagiar a otros, así que a lo menos gracias a Dios que hay la tecnología que nos permite estar con ustedes esta mañana, participar en este culto por Zoom y ahora compartir la palabra de Dios. Y hermanos, de veras esta mañana me emocioné mucho escuchando a Séfora y el ensamble cantar ese himno, oh qué amor incomparable. No sé cuánto espiritual de Gales, escrito en el siglo XIX y cantado en el siglo XX en el avivamiento espiritual que conmovió el país de Gales. Cientos de miles de personas se convirtieron, millones cantaron ese himno. Y hermanos, vale la pena meditar las letras de esa canción. Les invito ahora, antes de empezar el mensaje, permítame leer las letras porque quiero que todas podamos saborearlas profundamente. Dice el himno lo siguiente: oh, qué amor incomparable. Jesucristo nos mostró. ¿Cuándo? Cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. Este mundo canta mucho de amores eternos, pero no hay ningún amor, hermanos, que se compare con el amor de Cristo. Continúa el himno: de su amor, ¿quién no se acuerda? Expresando una sorpresa, ¿quién podría no acordarse de un amor tan profundo? ¿Quién no le adorará al Señor Jesús? Exaltado sea por siempre nuestro príncipe de paz. En el monte del Calvario, fuentes de infinito amor. Piensen esas palabras, fuentes de amor, no gotas, no un poquito, fuentes de infinito amor. Extrañamente, aquel día en la cruz del Calvario se abrieron. Y el autor del himno exclama: oh, qué inmerecido don. El mundo no merecía que el príncipe eterno colgara en la cruz y derramara su amor, su sangre por nosotros. ¿Quién no se acordará? ¿Quién lo adorará? Cual gran río de lo alto, sin cesar, su amor fluyó sobre el mundo, derramando paz, justicia y perdón. Qué hermoso, hermanos, ¿no? Derramando sobre el mundo entero esta fuente de infinito amor, trayendo paz, justicia y perdón. Ahora, hermanos, a la luz de lo que Cristo ha hecho por nosotros, ¿cómo debe ser nuestra reacción? Escuchen la tercera estrofa de este himno: que busquemos nosotros cada día solo el reino del Señor. Hermanos queridos, ¿qué más hay de importancia en este mundo? A la luz de la muerte de Cristo en el Calvario, esta fuente de infinito amor que trae paz y justicia y perdón al mundo entero. Nada más importa que busquemos cada día solo el reino del Señor y entreguemos nuestras vidas como ofrenda de amor. Solo en Él nos gloriaremos. Nada más importa ya. Cristo limpio nos ha hecho. Solo en Él
hay libertad. Hermanos, profundo himno, aún en la traducción al español, se imaginan en el original, y cómo Dios derramó su espíritu sobre cientos de miles de personas en Gales al cantar ese himno hace 100 años. Cuánto anhelo que en nuestro continente latino podamos cantar ese himno y experimentar el derramamiento del Espíritu Santo sobre nosotros, trayendo un gran despertar espiritual y forjando congregación tras congregación de hombres y mujeres, cientos y miles de cristianos latinos que dicen nada más importa ya. Cristo nos ha salvado y hay que ganar al mundo para el Señor Jesús. Vamos a orar esta mañana. El tema para esta mañana es el desafío de la gran comisión. Pidamos al Señor que Él nos hable esta mañana. Voy a invitarles a que inclinen sus rostros en la iglesia, en sus hogares. Tengamos un momento de oración para empezar. La gran obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es muy difícil, Padre, contener la emoción al entender lo que Cristo hizo hace 2000 años. Y este mensaje de salvación es para todo el mundo. Te damos gracias, Padre, que el mensaje ha llegado a nuestras vidas. Pero, Padre, no merecemos ser llamados cristianos si no sentimos un anhelo profundo que otros escuchen el Evangelio, que otros sean salvos. Padre, pido que esta mañana nos hables en tu palabra, que podamos escuchar con atención los desafíos de la obra misionera, que nos ayude a responder en obediencia a tu palabra. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, esta mañana ya hemos orado por el equipo que ha viajado de nuestra iglesia a Tayabamba para pasar unos días allá sirviendo al Señor. Nibia, Alejandro y los demás. Entenderán que para ellos pasar estos días en Tayabamba representa un desafío no pequeño, ¿no es cierto? Dejar las cosas aquí en Trujillo, la comodidad de Trujillo, ir a Tayabamba a un frío descomunal para ellos, a trabajar mañana, tarde y noche, desvelándose para compartir el amor del Señor. Qué gran desafío para ellos. ¿Por qué lo menciono? Porque tiene que ver con el pasaje que hemos leído esta mañana. Esta mañana hemos leído también de un equipo misionero, no de 6 o 7 personas como de nuestra iglesia, tan solo 3. Bernabé, Pablo y Juan Marcos. Y en particular el pasaje que hemos leído esta mañana representó todo un desafío. Vamos a aprender esta mañana 5 desafíos de la obra misionera. ¿Cuáles son? El primer desafío es el siguiente: el desafío de perseverar. Desaniman y vuelven atrás. Lo menciono obviamente por lo que leemos en versículo 13. Puede mirar Hechos capítulo 13 y el versículo 13 en sus Biblias. Dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros, es decir, Bernabé y Juan Marcos, arribaron a Perge de Panfilia. Y aquí viene lo triste. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ahora, no sabemos de quién fue la idea de llevar a Juan Marcos a la obra misionera. El Espíritu Santo, cuando habló a los líderes de la iglesia en Antioquía,
solo mencionó a Pablo y a Bernabé, ¿no es cierto? Lo tenemos en el versículo 2 de Hechos 13. Lo más probable es que fue Bernabé que quiso llevar consigo a Juan Marcos. Ahora, del capítulo 12, versículo 25, leemos que Juan Marcos volvió o viajó de Jerusalén a Antioquía con Pablo y Bernabé y había pasado ya varios meses, quizá un año o dos, en Antioquía. Y ahora cuando Bernabé y Pablo son enviados a la obra misionera, le invitan, quizá en particular Bernabé, aunque Pablo no creo que estaba en desacuerdo, inicialmente lo invitaron a acompañarles a la obra. Y todo marchó bien aparentemente hasta llegar a Pergue. Y de repente, Juan Marcos decide volver a Jerusalén. Notarán que el texto bíblico no explica la razón. Se han ofrecido varias ideas. Algunos dicen, bueno, parece que Juan Marcos estaba extrañando su familia, su madre, sus hermanos en Jerusalén. Porque claro, la obra misionera implica desprenderte de tu familia. Más probable era que Juan Marcos estaba extrañando las comodidades que tenía en Jerusalén. Jerusalén era como una ciudad, digamos Lima, una capital. Así que Juan Marcos, creciendo en esa ciudad, estaba acostumbrado a ciertas comodidades. Cuando viaja a Antioquía, que era otra ciudad, seguía disfrutando la comodidad de una casa, un cuarto y las cosas que una ciudad podría ofrecer. Pero la obra misionera, estar viajando constantemente, no tener tu propio cuarto, no tener espacio para tus cosas, podía ser que empezó a desgastar a Juan Marcos y al final él volvió atrás. Quizá también Juan Marcos empezó a sentir que este viaje era incómodo. Lo que venía por delante iba a ser más todavía. Y Juan Marcos se acobardó. Tomó la decisión de abandonar la obra misionera y se volvió a Jerusalén. Más adelante en capítulo 15, cuando Pablo y Bernabé hay un desacuerdo entre ellos, entre Juan Marcos, Pablo da a entender que lo tomó muy mal. Consideró que Juan Marcos había sido un cobarde, había abandonado la obra tirando la toalla y que por lo tanto no merecía ser invitado para la segunda gira misionera. Bueno, podemos dejar eso a un lado esta mañana. Lo que nos importa no es tanto la razón por la cual Juan Marcos dejó la obra, sino el impacto de esa decisión sobre Pablo y Bernabé. Porque la verdad, hermanos, es que es lindo trabajar en equipo. Pero cuando una persona del equipo decide abandonar la obra, tomar el camino fácil y volver a casa, eso desanima a otros que están en la obra. Me imagino que muchos de nosotros hemos tenido una experiencia similar, ¿no es cierto? De repente estamos trabajando en un ministerio, en los sugieres, en el ensamble, en la escuela dominical. Y de repente alguien decide que ya no quiere esforzarse más, ya no quiere seguir trabajando y renuncia. Eso a veces afecta a los demás y personas empiezan a decir, o a lo menos a sentir, bueno, si él no va a trabajar, yo tampoco. Si ella no se esfuerza, ¿para qué lo voy a hacer yo? Y hermanos, aquí está el primer desafío en la obra misionera. Hay que perseverar, aun cuando otros se desaniman de la obra. Si esta mañana tú estás sintiendo algo así, permítame animarte a perseverar. La obra del Señor es para valientes, no para cobardes. Y si uno decide tirar la toalla, nunca debe ser un pretexto para que yo también lo haga. Al revés,
yo debo esforzarme más, ser un ejemplo de perseverancia, porque la obra misionera así lo requiere. Segundo desafío, versículo 14. Él es el de esforzarse. La misionera requiere de este desafío, esforzarse cuando las cosas se ponen difíciles. Ahora, yo reconozco que en versículo 14, a primera vista no parece que está hablando de algo difícil. Miren lo que leemos en versículo 14. Ellos, pasando de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia. Y leyendo esas palabras uno se pregunta, ¿y qué difícil hay aquí? Pasando de Pergue, llegaron a Antioquía. Uno podría pensar que Pablo está hablando de un viaje a un lugar cercano. Lucas no nos ofrece más detalles. Aquí, hermanos, cuán importante es usar un mapa cuando estamos leyendo y estudiando la palabra de Dios. Muchos de ustedes tendrán atrás en sus Biblias un mapa. Les invito a usar ese mapa ahora a ver si pueden ubicar Pergue y Antioquía. Para los que no tienen un mapa, permítame compartir en la pantalla un mapa. Vamos a mirar aquí este mapa grande de Asia Menor. Espero que puedan ver algo aquí. Usaré mi cursor, no sé cuán fácil será verlo, pero aquí está Antioquía de Siria, donde salieron la obra misionera. Primero viajaron a Chipre, pasaron unas semanas en Chipre predicando la tierra de Bernabé, y luego cruzan Asia Menor. Esta es el territorio más de Pablo. Llegan a la ciudad de Pergue, en el mapa en inglés Perga. Y dice Lucas, pasaron de Pergue a Antioquía. Uno podía pensar que era un poco más lejos ahí por la costa del mar Mediterráneo. Pero vemos que Antioquía queda al norte, ¿no es cierto? Lejos de Pergue, más hacia el centro de de Asia Menor. Veamos otro mapa que nos podía ayudar. Aquí en el mapa estoy señalando la ciudad moderna de Antalya, donde Pergue estaba. Antioquía de Pisidia estaba aquí arriba. Ahora, lo interesante de este mapa es que todo este color más oscuro representa el altiplano de Turquía, una meseta elevada a más o menos hasta 3.000 metros sobre el nivel del mar, ya más o menos asemejándose a Tayabamba. Ahora, Pergue estaba en la llanura del mar Mediterráneo. Y para llegar a Antioquía tenían que subir las montañas para llegar a la ciudad de Antioquía. Veamos otro mapa. Hoy en día tenemos el famoso Google Maps, que nos permite ubicar cualquier lugar del mundo. Así que aquí tenemos Antalya en Turquía, y aquí en rojo, este punto en rojo, muestra la ubicación de Antioquía de Pisidia. Pueden notar que está rodeado por lagunas, grandes lagos en el altiplano. Y ahí está Antioquía de Pisidia. Yo tomé el tiempo para mirar en más detalle y logré ubicar Antioquía de Pisidia. Estaba en lo que hoy en día es el pueblo, la ciudad de Yalvac, ¿ok? Más o menos donde estaba Antioquía de Pisidia, Yalvac. Así que Google tiene una aplicación en la cual tú puedes medir la distancia o preguntar la distancia entre dos ciudades. Así que yo puse el buscador, la distancia entre Antalya y Yalvac. Miren ahora el resultado de esa búsqueda. Aquí lo tienen. Una ruta que indica 203 kilómetros y medio. ¿Ya? Pueden pensar 203 kilómetros de Trujillo, ¿a dónde llegaríamos? Bueno, entiendo que Chimbote queda más o menos
a 150 kilómetros de Trujillo, ¿no es cierto? Así que habría que ir más allá de Chimbote, unos 50 kilómetros más. ¿Se imaginan, hermanos, caminar esa distancia? En Google Maps nos dice que el tiempo para viajar de Antalya a Yalvac es 2 horas y 50 minutos hoy en día, casi 3 horas. Porque claro, hoy en día vas en auto, vas en una carretera que se llama la D685, una carretera en Turquía. Así que de Pergue a Antioquía hoy en día 3 horas. Pero en el tiempo de Pablo había que ir a pie. Y eso, hermanos, es para meditar, ¿no es cierto?, esta mañana. Qué interesante ver estos mapas. Ahora, permítame puntualizar esta mañana algunos detalles de este viaje que tuvieron que emprender para que entendamos lo que las escrituras nos están indicando. Como acabo de mencionar, obviamente fue un viaje largo. A pie, ¿cuánto tiempo llevaría caminar 203 kilómetros? Bueno, si fuese por la carretera panamericana, te llevaría quizás 4 días, ¿no es cierto? Caminarías 4 días. Pero recuerda, hermanos, no era por una carretera plana, era trepar los muros de Tauro y subir al altiplano. Nos dicen hoy en día que hay que subir por valles empinados y angostos. Hay que cruzar muchos bosques. Hay que subir al altiplano frígido, caminar y rodear grandes lagunas. Hermanos, para nosotros hoy en día sería similar, escuchen bien, similar a ir a Tayabamba a pie. Los que conocen Tayabamba entenderán a qué me refiero. ¿Se imaginan enviar a Nibia y Alejandro y Fabricio y Alex y Aipen y los otros que han viajado a Tayabamba? Imaginen enviarlos a pie, cargando su mochila y su ropa y sus Biblias. Hermanos, ¿cuántos días les llevaría ir a Tayabamba? Habría que llegar al río Santa e ingresar hacia la sierra, subir una primera cordillera, bajar al río Marañón, subir otra cordillera y empezar a bajar a Tayabamba. Hermanos, estaríamos hablando de un viaje de por lo menos 2 o 3 semanas. Y aunque Lucas no nos da los detalles, esa es la realidad. Es más, hermanos, en ese tiempo y al igual que nosotros, hoy en día, el viaje para Pablo y Bernabé era difícil, porque había ladrones, asaltantes, se escondían en los bosques para asaltar a cualquier transeúnte, robarle su dinero, sus pertenencias. Así que lo más probable es que por seguridad, Pablo y Bernabé acompañaron una caravana caminando de Pergue a Antioquía de Pisidia. ¿A dónde habrán pasado las noches? No había hoteles. ¿Qué habrán comido ese tiempo? ¿Cómo habrán soportado el frío? Hermanos, ¿entienden lo que está diciendo la Biblia? La obra misionera exige este desafío, esforzarnos cuando las cosas son difíciles. Ahora, nos preguntamos, ¿no es cierto? ¿Qué le indujo a Pablo y Bernabé a hacer semejante viaje a Antioquía de Pisidia? ¿Acaso no había otras ciudades mucho más cercanos para predicar? Bueno, Lucas tampoco lo indica. Obviamente fueron guiados por el Espíritu Santo, pero podría ser lo siguiente. En Pergue no encontraron muchos judíos. Quizá ni había una sinagoga. Pero estando en Pergue, se percataron de que había una ciudad, Antioquía de Pisidia,
donde había muchísimos judíos. Había varias sinagogas. Y cuando Pablo y Bernabé se dan cuenta, Antioquía de Pisidia es un lugar difícil de acceso. Se habrán preguntado, ¿y los judíos ahí viajarán a Jerusalén a las fiestas espirituales? Porque si no habían viajado, o pocos. De repente en Antioquía de Pisidia había una enorme cantidad de judíos descendientes de Abraham que nunca habían escuchado de Jesús de Nazaret, el Mesías. No habían escuchado los milagros, las sanidades que él había hecho, las enseñanzas que compartió y por encima de todo, no habían escuchado de la muerte redentora del Mesías a favor de todo el mundo y en particular de los judíos. Y cuando el apóstol Pablo se da cuenta que hay este campo blanco en Antioquía de Pisidia, su amor por ellos, su amor por Cristo, le conmovió. Este himno que hemos cantado, oh, qué amor incomparable. Y Pablo sintió, nada más importa ya. El reino de Cristo es lo único que importa. Vamos, Bernabé. Aunque Juan Marcos haya dado marcha atrás, nosotros vamos a continuar porque el amor de Cristo nos constriñe. Y estos judíos necesitan escuchar del gran amor de Dios. Oh, hermanos, qué tremendo desafío, ¿no es cierto? La pregunta que nos deja esta mañana es una pregunta bastante incómoda. ¿Estamos dispuestos a esforzarnos para que hombres y mujeres que no han escuchado el Evangelio lo puedan hacer? Yo sé que estamos escuchando estos domingos el desafío de invitar amigos y vecinos a la iglesia, y es una gran cosa hacerlo. Pero si pensamos un poco, nos daremos cuenta, invitar a alguien a la iglesia es relativamente fácil. Y la verdad es que si lo hemos hecho y las personas se han negado a acompañarnos, muchos podemos sentir, bueno, Señor, yo puse de mi parte, le invité, no quisieron venir, su problema. Pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos a hacer más? ¿Estamos dispuestos a esforzarnos más? ¿Estamos dispuestos a sacrificarnos más? Si lo requiere, para que gente en Covicorti que no conocen de Cristo lo puedan conocer. ¿Dónde está nuestra compasión evangelística? ¿Dónde está nuestro amor por los perdidos? ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Hemos cantado esta mañana. Lo único que importa es el reino de Cristo. Solo en Él nos gloriaremos. Nada más importa ya. Lo triste es que vivimos en otra manera, ¿no es cierto? Esta mañana, qué tremendo desafío nos deja la palabra de Dios de esforzarnos cuando la necesidad lo amerita. Un tercer desafío esta mañana. Las misiones exige que prediquemos bíblicamente. Es interesante. Y en especial es interesante comparar este sermón con los mensajes anteriores que tenemos en el libro de los Hechos. Por ejemplo, uno podría comparar este sermón versículo por versículo con Hechos 2, cuando Pedro predica el Evangelio. Y tenemos prédicas en Hechos 2, en Hechos 3, en Hechos 4, en Hechos 10, en Hechos 7, el tremendo sermón de Esteban. Y aquí hay algo interesante. Yo me puse a comparar el mensaje de Pablo aquí en Antioquía de Pisidia con el mensaje de Esteban y noté esta gran diferencia. Ambos resumen el Antiguo Testamento. Pablo lo hace en como 6 versículos, versículos 15 al 22.
Pero Esteban predica del versículo 2 del capítulo 7 al versículo 47, casi 40 versículos para resumir la misma historia. La diferencia se debe al contexto. Esteban enfrentaba la acusación que él menospreciaba a Moisés. Y él tiene que tomar tiempo para mostrar el alto valor, la alta estima con la cual él tenía a Moisés. Pero en Antioquía de Pisidia el contexto era muy diferente. El apóstol Pablo resume el Antiguo Testamento en unos 7 versículos, porque como vamos a ver en un momento, Pablo quería llegar a Cristo. Pero lo interesante de este sermón de Pablo no es solo que predica bíblicamente resumiendo el Antiguo Testamento, sino que si miramos en detalle del versículo 32 al versículo 37, lo que van a encontrar ahí es la manera que Pablo interpretaba el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Pablo menciona la muerte de Cristo y cita un salmo que habla de la muerte de Cristo. Y luego Pablo habla de la resurrección de Cristo. Y Pablo cita otro salmo que habla de la resurrección de Cristo. Fascinante cómo el apóstol Pablo comprueba la muerte y resurrección de Cristo de las escrituras del Antiguo Testamento. Y hermanos, francamente, Pablo aquí nos deja un gran desafío. No solo el desafío de predicar bíblicamente, que cuando vamos a compartir el Evangelio debemos centrarnos en la palabra de Dios, sino que también debemos poder interpretar las escrituras y aplicarlas a los oyentes hoy en día. La pregunta, hermanos, ¿estamos a la altura de eso? Los hermanos que hemos enviado a las misiones en Tayabamba, ¿serán capaces de hacer esto? ¿De resumir el Antiguo Testamento en unos 10 minutos? O si alguien les pregunta, poder resumir la vida de Cristo, su vida, su muerte, lo que él hizo, lo que él enseñó en 10 minutos, ¿somos capaces de hacer eso? ¿Somos capaces de contestar preguntas citando pasajes de la Biblia, interpretándolas correctamente? O hermanos, la obra misionera nos da este gran desafío, predicar bíblicamente. Obviamente, para poder hacerlo, uno primero tiene que estudiar, tienes que leer, tienes que conocer bien la Biblia. Y hermanos, para hacer eso, tienes que dejar de hacer otras cosas. Yo temo que hoy en día demasiados cristianos invierten muchas horas en cosas secundarias y no tienen tiempo para lo esencial, que es estudiar bien las escrituras. Mi padre, cuando era joven, era aficionado del ciclismo. Él pasaba horas andando en bicicleta con sus amigos. Uno podía pensar, qué lindo deporte para un joven cristiano, qué bueno que está cuidando su cuerpo y no metiéndose con gente de mal vivir. Pero mi abuela, que era una mujer bastante espiritual, un día le dijo a mi padre, hijo, esa bicicleta se ha convertido en tu Dios. Tú dedicas más tiempo a la bicicleta que a la Biblia. Dios habló a mi padre. Papá dejó la bicicleta. Se dedicó a la vida espiritual. Y poco después, Dios lo llama a las misiones. Y dedicó 18 años de su vida plantando iglesias en el Uruguay. Hermano querido, habrá cosas en nuestras vidas que nos están distrayendo de lo esencial. Tenemos que prepararnos para servir al Señor.
Y aquí está el tercer desafío de la obra misionera. Vamos al cuarto desafío. El cuarto desafío de las misiones es presentar a Cristo a nuestros oyentes. Porque en versículo 23, si ustedes notan, salta de David al Mesías, el hijo de David, pasando por alto 1000 años de historia, porque Pablo anhelaba hablar de Cristo, más que hablar del Antiguo Testamento. Y hermanos, es muy interesante analizar la manera en la que Pablo presenta a Cristo aquí a los ciudadanos y a los judíos de Antioquía de Pisidia. Notemos estos detalles. En primer lugar, noten en versículo 28 estas palabras. Miren sus Biblias, versículo 28. Y sin hallar en él causa digna de muerte. Hablando de Cristo. Pilato no encontró en él nada digno de muerte. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que Jesús de Nazaret, el Mesías, era un hombre inocente. No murió en el Calvario porque era un malhechor, como alegaban los judíos. Pablo está queriendo corregir cualquier mala información que podría haber llegado a Antioquía. No, Jesús de Nazaret no era ningún malhechor. Era un hombre santo e inocente. La segunda cosa que Pablo enfatiza aquí en versículos 27 y 28 es que el Mesías murió porque las autoridades judías y romanas lo crucificaron. Y la pregunta es, ¿cómo llegaron a crucificar a un hombre inocente? Y Pablo da a entender dos cosas. En primer lugar, lo hicieron por ignorancia, por ignorancia. Dice versículo 27, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernadores, no conociendo a Jesús, no conocían a Jesús. También tenían una profunda ignorancia de las palabras de los profetas, aunque se leían todos los sábados en la sinagoga. Dice Pablo, había una profunda ignorancia, por eso mataron a Cristo. Y en segundo lugar, Pablo da a entender, no solo había una profunda ignorancia, había también una tremenda incredulidad. Porque claramente, especialmente las autoridades judías, conocían bien lo que los profetas decían. Quizá la población en general no conocían tan bien los profetas, pero los líderes judíos obviamente conocían el contenido de los libros proféticos. Entonces, ¿por qué crucificaron al Mesías? Porque no creían. No creyeron que las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en Jesús de Nazaret. Y por esta doble culpabilidad, ignorancia e incredulidad, crucificaron al Mesías. Hoy en día, hermanos, es similar, ¿no es cierto? Hoy en día, la gente no ha aceptado el Evangelio porque ignoran datos del Evangelio y porque no creen la información que tienen del Evangelio. Nuestra responsabilidad es predicarles la palabra de Dios. Pero en tercer lugar, en versículo 29, el apóstol Pablo también añade lo siguiente. Cuando las autoridades judías y romanas crucificaron al Mesías, lo que estaban haciendo era cumplir las escrituras. Versículo 29. Dice, habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas. Hermanos, hoy en día hay una tendencia en ciertos sectores de la iglesia a hablar de la muerte de Cristo como si fuese una gran tragedia, algo sumamente triste, hasta un gran error que nunca debió haber pasado.
Pero Pablo dice no, era necesario que el Mesías muriera, porque estaba predicho en el Antiguo Testamento. En versículo 30, noten, el apóstol Pablo llega a un tema que le fascinaba acerca del Mesías, que no solo murió, sino que también resucitó. Al tercer día, Dios el Padre lo levantó de los muertos. ¿Se imaginan la alegría con la cual Pablo habría transmitido esa enseñanza en la sinagoga ante la atención de los judíos? Nunca habían escuchado algo similar. El Dios eterno levanta de los muertos al Mesías, le concede un cuerpo glorificado. Y para que quede claro, el apóstol Pablo dice en versículo 31, habían muchos testigos, porque el Cristo resucitado apareció a lo largo de 40 días manifestándose a una diversidad de personas. No hay dudas, dice el apóstol Pablo. Hay bastantes testigos. Vayan si quieren, dice Pablo, vayan a Jerusalén un día, busquen estas personas y van a encontrar que es cierto lo que les estoy diciendo. Qué hermoso, hermanos, la manera que el apóstol Pablo presenta a Cristo a la gente en Antioquía. Hermanos queridos, permítame preguntarles, ¿estamos en la capacidad de hacer eso nosotros? ¿Podemos hablar a familiares y amigos de quién es el Señor Jesús, de su vida, sus milagros, sus enseñanzas, su muerte, su resurrección? Hermanos, de eso se trata la gran comisión. No es simplemente ir a algún lugar y levantar una iglesia. Claro, hay que hacerlo, pero levantamos la iglesia predicando de Cristo, llamando a personas a conocer al Señor Jesús. Ese es el desafío de la gran comisión. Y hemos enviado estos 7 jóvenes a Tayabamba. Oremos por ellos, que estos días puedan presentar a Cristo, a los jóvenes, a los adolescentes, este día, mañana, martes, miércoles, en el campamento. Oremos que nuestros jóvenes estén a la altura de este desafío de presentar a Cristo en la obra misionera. Permítame terminar esta mañana, hermanos, con el 5º desafío. En forma personal. La verdad, hermanos, es que me desafió este último punto. Porque el apóstol Pablo pudo haber predicado como muchas veces lo hacemos nosotros, ¿no es cierto? En una forma general, que todos somos pecadores, que Cristo murió por el mundo entero. Pero lo interesante aquí es que Pablo no lo deja en una forma general, sino que lo aplica personalmente a los oyentes ahí en la sinagoga. Miren versículo 26, por ejemplo. ¿Qué leemos en versículo 26? Varones hermanos, dice Pablo, hijos del linaje de Abraham, los que entre vosotros teméis a Dios. Ahora noten esto, a vosotros. Wow. Muy personal, ¿no es cierto? Pablo les mira en los ojos y les dice a los judíos en la sinagoga, a ustedes en particular les ha sido enviada la palabra de Dios. Lo que Pablo está diciendo es lo siguiente, hermanos judíos, hemos llegado de Antioquía, de Siria, Antioquía de Pisidia. Hemos cruzado mar y tierra, trepando montañas, cruzando altiplanos, porque ustedes necesitan escuchar el mensaje de salvación. Wow. Miren también en versículo 38, cómo el apóstol Pablo continúa con esta aplicación personal. Versículo 38 que dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, de Cristo, se os anuncia. Esa palabra rara para nosotros en América Latina, ¿no es cierto? Os. A ustedes se anuncia
el perdón de los pecados. Noten, Pablo no dice se está anunciando al mundo entero. No está diciendo esto es para todos los judíos. No dice Pablo, esto es para ustedes. Aquí en Antioquía, aquí en la sinagoga, han venido esta mañana para adorar a Dios y estamos aquí entre ustedes porque ustedes necesitan el perdón de los pecados. Qué directo es Pablo, ¿no es cierto? Ahora miren versículo 39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Noten cómo Pablo lo personaliza otra vez. Pablo dice, ustedes no han podido ser justificados. Ahora, estemos claros, hermanos. Pablo no los está condenando. Pablo no está diciendo, ustedes son grandes pecadores. Me parece que Pablo aquí está recordando su propia experiencia como judío, como fariseo. Hermanos, antes de conocer al Señor, el apóstol Pablo había sido un devoto, entusiasta, radical fariseo. Se aplicaba toda la ley de Moisés. Pero como leemos en Romanos 7, llegó un momento cuando el apóstol Pablo se daba cuenta, él no era un hombre justificado. Había pecados en su vida que él no podía vencer. Y aunque él pedía perdón a Dios y seguramente en Jerusalén había ofrecido mucho sacrificio por su pecado, Pablo no se había sentido limpio del pecado. Porque Pablo sabía, llegó a saber como fariseo, lo que dice el autor de Hebreos, la sangre de animales no puede quitar el pecado. Y Pablo mismo había vivido la angustia de querer cumplir la ley de Moisés y nunca ser justificado, nunca sentirse justificado. Y Pablo dice, hemos viajado semanas, hemos pasado por penurias, hemos sufrido muchas dificultades y peligros, porque ustedes necesitan el perdón de los pecados. Porque la ley de Moisés no salva a nadie. Y Cristo el Mesías murió para justificarnos de todo pecado. Y finalmente noten en versículo 40 cómo Pablo desafía y advierte a sus oyentes. Mirad pues, que no venga sobre ustedes. Pablo reitera, remata esto, ¿no es cierto? Pablo es bien directo. No venga sobre ustedes lo que está dicho en los profetas. Lo que Dios había dicho a través de los profetas de Israel. Si ustedes no se arrepienten y busquen mi gracia, ustedes van a sufrir el juicio de Dios. Y Pablo advierte a los oyentes, nosotros hemos hecho un tremendo esfuerzo por llegar a ustedes. Hemos cumplido nuestro deber presentándoles el Mesías. Tengan cuidado, dice Pablo, de no rechazar la gracia de Dios. Y hermanos queridos, esta mañana, qué tremendo desafío nos deja este pasaje, ¿no es cierto? No solo de predicar el Evangelio, sino aplicar el Evangelio, confrontar a las personas, no ofender a las personas, confrontar a las personas llamándoles a reconciliarse con Dios. ¿Estamos, hermanos, a la altura de este desafío? Yo mismo confieso que me siento todavía en pañales, que me falta tanto por llegar a la estatura, siquiera de Pablo, como predicador. Así que, hermanos, ¿cómo podremos llegar a predicar como Pablo? ¿Cómo podemos responder a estos 5 grandes desafíos? Oh, hermanos, nunca lo vamos a hacer en la carne. Nunca lo vas a hacer por tu esfuerzo. El peligro esta mañana al escuchar este mensaje es que podemos salir de la iglesia pensando, ahora sí voy a trabajar para el Señor.
y nos confiamos en nosotros mismos. No, hermanos. Será un fracaso total. La única manera de poder predicar como Pablo predicó es si disfrutamos la misma experiencia que Pablo tenía de la llenura del Espíritu Santo en su vida. Pablo, lleno del Espíritu Santo, pudo responder a estos desafíos. Lo que hay que hacer, hermanos, es buscar a Dios intensamente. Hay que pedir al Señor que nos dé un nuevo despertar espiritual, que el Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros, porque aparte del Espíritu Santo nunca vamos a predicar con unción y poder de lo alto. No se trata de esfuerzo humano solo. Se trata de depender del poder de lo alto. Esta mañana terminemos el culto diciendo, Señor, ayúdame a buscarte más y derrama en mi vida el poder de lo alto para que yo pueda también cumplir la gran comisión que tú nos dejas como iglesia. Vamos a orar. Padre amado, tu palabra es fascinante porque podemos leerla una y otra vez y siempre hay cosas nuevas que vamos a poder aprender. Gracias, Padre, por hablarnos esta mañana. Quiero pedir ahora, Señor, los que estamos en la iglesia, los que estamos en nuestros hogares, aplica tu palabra a nuestras vidas. Danos un sentir, Señor, de gran responsabilidad, de predicar a aquellos que no son salvos todavía tu evangelio. Danos la humildad de reconocer que no podemos hacerlo nosotros mismos, que la carne es demasiado débil y que todos necesitamos el poder de lo alto. Padre, concédenos la gracia de buscarte de todo corazón y derrama tu poder en nuestras vidas y haznos esos hombres y mujeres capaces de cumplir la gran comisión en nuestros días. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos, por su atención esta mañana. Un abrazo fraterno, aunque sea virtual, a la distancia. Que Dios les bendiga. Hasta la siguiente semana, que Dios mediante nos veremos en la iglesia ahí en Covicorti. Dios les bendiga. Muchas gracias.